De todas las guerras actuales, quizá ninguna sea tan ignorada y preocupante como el conflicto en Sudán. Preocupante por la creciente evidencia de hambruna en múltiples regiones. También por las matanzas étnicas masivas cometidas por las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, que probablemente sean genocidio. Pero quizás ninguna preocupación sea tan grande como la amenaza de que el conflicto se extienda más allá de las fronteras de Sudán. Los frágiles estados vecinos podrían volverse escenarios de una guerra más compleja y este desbordamiento ya puede estar ocurriendo. Desde finales de diciembre aumentaron los enfrentamientos entre las RSF y los servicios de seguridad en Chad. Esta semana, la crisis aumentó y el gobierno de Chad cerró la frontera en medio de crecientes presiones internas. Las escaramuzas plantean la sombría posibilidad de que alianzas étnicas y tribales transfronterizas podrían involucrar a Yamena en el conflicto, o bien actuar como un catalizador para las tensiones preexistentes dentro del ejército de Chad, tensiones que aún podrían hacer que el frágil régimen de Mahamat Deby se desmorone. La muerte de la frontera, citando: el conflicto en Sudán desde hace más de 2 años amenaza cada vez más la estabilidad de Chad. Crisis Group alertó en septiembre que la guerra civil de Sudán amenazaba con expandirse y era cada vez más difícil de ignorar. En ese momento, las RSF aún no controlaban casi toda Darfur, región árida del oeste de Sudán fronteriza con Chad, ni habían invadido la ciudad de Al-Fashir. Fue una conquista tan sangrienta que se estima hasta 100.000 muertos, con 60.000 en solo 2 semanas como cifra intermedia. Lo más relevante es que esa advertencia ocurrió antes de los últimos enfrentamientos transfronterizos. A fines de diciembre, un dron de las RSF cruzó a Chad y bombardeó el puesto fronterizo de Altina, matando a 2 soldados. 2 semanas después, los paramilitares cruzaron la frontera y se enfrentaron con fuerzas chadianas, resultando 7 muertos. Ahora, considerando que la guerra en Sudán ha causado cientos de miles de muertes desde abril de 2023, 9 soldados muertos pueden parecer poca cosa. Más que la cantidad de muertos, preocupaba lo que estos ataques representaban. Desde el inicio de la lucha, se teme que la presión cause caos en los vecinos de Sudán. Sudán del Sur, Etiopía y Egipto han sufrido inseguridad fronteriza, oleadas de refugiados y temor a incursiones de grupos armados tras rivales. Chad también enfrenta esto. La BBC informa que más de 1 millón de sudaneses buscan refugio allí. Una oleada que el gobierno chadiano, a cientos de kilómetros al oeste, ha tenido dificultades para atender en medio de los problemas en el este del país. Crisis Group señaló cómo la ciudad fronteriza de Adre creció de apenas 20.000 personas antes de la guerra a más de 250.000 en la actualidad. Según su informe, la llegada masiva de personas ha empeorado las condiciones de vida en el este de Chad y ha aumentado el crimen y la desconfianza entre etnias. Además, la crisis de refugiados enfrenta otra complicación. Los recién llegados, todos sudaneses, suelen pertenecer a tribus y grupos como los Masalit, presentes en ambos lados de la frontera. El conflicto en Sudán, especialmente en Darfur, se está volviendo cada vez más étnico. La RSF, liderada por un caudillo de la tribu Rizagat, conocido como Hameti, está formada principalmente por pastores nómadas árabes. Sus víctimas, mientras tanto, provienen en su mayoría de las comunidades negras asentadas de Darfur, como los Masalit y los Sakawa. Los refugiados suelen cruzar la frontera tras huir de una masacre a manos de pastores árabes, pero terminan viviendo cerca de esa misma tribu en Chad. Las tensiones en las fronteras han crecido tras cada nueva atrocidad de las RSF. Pronto abordaremos los elementos étnicos, clave para entender esta historia. Sin embargo, otra razón clave por la que Chad no está listo para estas presiones es la presencia de grupos armados internos. Desde el Acuerdo de Paz de Qatar en 2022, los grupos rebeldes en Chad han disminuido drásticamente. Los que quedan, aunque pequeños, siguen siendo muy peligrosos desde 2023. Algunos grupos, como facciones del Frente para el Cambio y la Concordia en Chad, que casi marcharon a la capital en 2021, enviaron hombres a la frontera para luchar junto a las RSF. Aunque la ONG Iniciativa Global afirma que esta cooperación es transaccional y no porque los rebeldes chadianos estén alineados ideológicamente con los objetivos de Hameti. Sin embargo, ahora tienen armas y experiencia que antes no tenían. Aunque esto influyó en el gobierno, no fue la razón por la que N'Djamena cerró la frontera de 1.400 kilómetros esta semana. No, ese honor fue para otra incursión directa. El sábado 21 de febrero, tropas de las RSF cruzaron la frontera a Tain, donde se encontraba la fuerza conjunta aliada al gobierno de Sudán.
En el tiroteo que siguió, las fuerzas chadianas intentaron intervenir, pero 5 de sus soldados murieron. Fue a raíz de este ataque que se cerró la frontera, un acto que la mayoría de nosotros probablemente consideraría la respuesta mínima posible ante una incursión armada. Aún no hemos llegado a lo más extraño de esta historia, porque aunque Chad se dice neutral en la guerra de Sudán, hay pruebas abrumadoras de que apoya en secreto a un bando. Prueba de que el país ha pasado 2 años financiando y armando al mismo grupo que ahora ataca a sus soldados, las Fuerzas de Apoyo Rápido. Antes de abordar la compleja relación de Chad con las Fuerzas de Apoyo Rápido y su impacto regional, un comentario sobre frontstock.co, nuestro sitio para suscriptores interesados en historias como esta. Cada semana publicamos 2 videos exclusivos y 2 artículos de expertos que cubren los conflictos y cambios geopolíticos que merecen más que un solo segmento en YouTube. Si la guerra de Sudán y sus efectos regionales son el tipo de cosas que quieres entender a fondo, una suscripción cuesta $5 al mes o $50 al año. Recientemente, por ejemplo, hicimos un reportaje extenso sobre cómo los conflictos tanto en Sudán como en Etiopía podrían desencadenar una crisis en todo el Cuerno de África. Hicimos videos explicando cómo los Emiratos Árabes Unidos financian a las RSF. En frontstock.co, por $5 al mes, accedes a reportajes profundos. Y ahora, de vuelta a esa extraña relación entre Chad y los paramilitares de Sudán, Yamena. Pensar que Yamena puede intervenir en una guerra en Sudán es como imaginar que el agua esté mojada. Que una nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias arruine tus recuerdos de infancia. Armar a grupos rebeldes en territorio ajeno es algo que Sudán y Chad suelen hacer. El actual presidente de Chad, Mahamat Deby, debe su puesto a Sudán, que apoyó la rebelión de 1990 que llevó al poder a su padre, Idris Deby. Eso no impidió que Khartoum apoyara más tarde levantamientos contra su gobierno, ni tampoco impidió que Idris Deby respaldara a los rebeldes en Darfur. Lo interesante del apoyo de Deby hijo a las RSF es que no inició el conflicto respaldando a los paramilitares. Cuando comenzaron los combates en Khartoum en 2023, Deby apoyó al ejército sudanés. Lo que parece haberle hecho cambiar de opinión fue una ruptura diplomática con su principal aliado, Qatar. Tras el muerte de Deby padre en 2021 al frenar a los rebeldes, Qatar respaldó a su hijo como presidente interino, según Le Monde. Doha y Deby, hijo, discreparon sobre interino. Qatar quería que el presidente renunciara antes de las elecciones de 2024 como se había pactado. Deby prefería una definición de interino que funcionara más como sinónimo de eterno. Una vez que se produjo la ruptura, Deby no perdió tiempo en encontrar un nuevo patrocinador. Así, esta historia ya complicada se complica aún más con la política de Medio Oriente. El nuevo patrocinador de Deby era Emiratos Árabes Unidos, por razones que ya explicamos en otros videos. Abu Dhabi respalda a las RSF, viéndolas como fuente de oro de contrabando y defensa contra el regreso de un régimen islamista en Sudán. Eso implicaba que para recibir apoyo emiratí, Chad debía canalizar dinero y armas a los paramilitares. En 2023, los Emiratos Árabes Unidos construyeron un nuevo aeropuerto en Amjaras, donde el apoyo a Deby es más fuerte. Aunque Emiratos afirma que el aeropuerto era un hospital de campaña para refugiados sudaneses, investigaciones periodísticas de la ONU y OSINT demostraron que fue usado principalmente por Emiratos Árabes Unidos para abastecer a las RSF en su guerra genocida. Deby obtuvo $2.000 millones en préstamos, una suma enorme para un país con PIB per cápita de $3.000 al año. Analistas dicen que el dinero compró apoyo de la conflictiva élite chadiana, aunque fue una apuesta más arriesgada de lo esperado. Deby hijo, mitad Gorán, también pertenece a la comunidad Sakawa de su padre, presente en el este de Chad y en Darfur. Los Sakawa forman gran parte del ejército chadiano y ocupan altos cargos. También son una de las tribus de Darfur que las fuerzas de apoyo rápido han intentado exterminar. En los últimos meses, muchos oficiales chadianos están molestos porque su presidente apoya a un grupo rebelde extranjero que mata a sus familiares. Antes de que las RSF tomaran al-Fashir, la ciudad era defendida por un grupo liderado por el gobernador de Darfur, Mini Minawi, un Sagawa. Supervisaba a combatientes con vínculos étnicos o familiares con Chad. Por eso muchos soldados chadianos cruzaron la frontera para defender la ciudad. Cuando al-Fashir cayó y las RSF iniciaron asesinatos masivos, muchos en el ejército chadiano no lo vieron como una masacre de las RSF a sudaneses. Vieron a sus familiares masacrados o perseguidos por una milicia descontrolada a través de la frontera.
Un ex asesor de Deby dijo a The Africa Report que los sakawas chadianos con familiares en Darfur sudanés les cuesta aceptar que las RSF persigan a sus hermanos en Chad. Fin de la cita. Para un ejército ya frustrado por el apoyo presidencial a las RSF, la caída de al-Fashir acercó el ánimo a la insurrección. Un oficial dijo a Le Monde que tribus árabes en Chad celebraban el genocidio de su pueblo. Cito: "Hay reuniones de crisis entre nosotros, los oficiales, y el conflicto ya parece una guerra entre los Sagawa y los árabes". Fin de la cita. Es en este contexto que las RSF han comenzado a realizar incursiones transfronterizas, lanzando ataques en Chad con la esperanza de eliminar los últimos restos de grupos armados que se opusieron a ellos en Darfur, incursiones que han matado a soldados chadianos y probablemente han dejado a oficiales ya descontentos preguntándose por qué su presidente ha alineado a la nación con estos asesinos. Antes de estos estallidos, Crisis Group ya reportaba la creciente ira en el ejército. Le Monde informa que Deby, aunque es de ascendencia Sakawa, cree que los Sakawa en Chad son la principal amenaza para su gobierno. Por eso, él podría esperar que las RSF intervengan directamente si surge un desafío armado a su régimen. Si eso parece una situación muy precaria, no eres el único. El experto en Sudán, Cameron Hudson, lo tuiteó recientemente. Los reportes sobre el cierre de la frontera entre Chad y Sudán omiten el contexto político y de seguridad interno en Chad. El círculo cercano de Deby provocó esta medida. Este régimen está al borde de una guerra interna. Sin embargo, esto plantea una pregunta mayor. Si Chad bajo Deby es aliado de las RSF, ¿por qué las RSF parecen sabotear esa alianza, especialmente cuando las naciones que apoyan al ejército de Sudán buscan cortar el suministro a los paramilitares? Uno de los cambios geopolíticos recientes menos reportados es la formación de dos bloques rivales en la región MENA, liderados por antiguos aliados. No hace mucho, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos parecían estar relativamente alineados en los temas principales. Ambos encabezaron la fallida intervención en Yemen. Ambos unieron fuerzas para bloquear a Qatar. El líder de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, veía reflejado en el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, aspectos de sí mismo. Pero esos días, si es que alguna vez existieron, ahora parecen haber quedado muy atrás. En Yemen, en enero, los sauditas derrotaron y expulsaron a un grupo rebelde apoyado por los Emiratos. Sobre Sudán, Riad teme que el caos llegue a la costa del Mar Rojo, frente a la ciudad saudita de Jeddah. El ejército sudanés probablemente restablezca el orden, mientras que las RSF tienden a exportar inestabilidad. Por eso, Riad ha cortado sus líneas de suministro. Junto con Egipto y Turquía, los sauditas lograron que varios países cercanos a Sudán cerraran su espacio aéreo y puertos a la carga emiratí. Ante el fracaso diplomático, se recurrió a la fuerza. Hace meses, el este de Libia, controlado por Haftar, era clave para el suministro de las RSF. Armas emiratíes llegaban al aeropuerto de Al-Kufra y se transportaban por la frontera y desiertos del norte de Darfur. Después, drones turcos desde Egipto bombardearon los convoyes. El Cairo, antes beneficiado por los Emiratos Árabes Unidos, comenzó a presionar a Haftar para frenar los envíos. En enero de 2026, Amjaras y Chad retomaron su papel como vía principal de suministros emiratíes para las RSF. Eso no implica que las RSF solo reciban suministros desde Chad. Etiopía, aliado de los Emiratos Árabes Unidos, abrió una ruta a los rebeldes, y Sudán del Sur gestiona un hospital de campaña emiratí cerca de sus fronteras. Según el proyecto de amenazas críticas, ninguna opción está tan bien posicionada como Amjaras. Cito: Emiratos Árabes Unidos busca abrir una nueva ruta de suministro vía Etiopía, pero no conectaría directamente con las zonas de apoyo de las RSF en el oeste de Sudán. Fin de la cita. Esto nos regresa a la pregunta principal. ¿Por qué las RSF arriesgan romper con Chad justo cuando más necesitan la ruta de reabastecimiento de Amjaras? Y seremos honestos contigo, realmente no tenemos una buena respuesta para esto. Tal vez Deby necesita tanto el dinero petrolero de los Emiratos que los paramilitares creen que soportará cualquier incursión transfronteriza. Esto ignora el riesgo de que su clase de oficiales, ya molesta, lo obligue a actuar. Según una fuente diplomática a Africa Report, cuando el conflicto avanza en su territorio, predomina el pragmatismo, y Deby debe priorizar la defensa de los sagawas chadianos y la preservación de la integridad territorial. Todo apoyo, aunque sea mínimo, para las RSF se detiene en la frontera de Chad, y no solo los sakawas en Chad son impulsados por las RSF a actuar. Mencionamos antes que las RSF están compuestas en gran parte por combatientes de las comunidades árabes nómadas de Darfur, pero eso no significa que todas estas comunidades apoyen a Hameti.
El líder tribal árabe Musa Hilal, antiguo oponente, tuvo hasta hace poco un territorio independiente en Darfur. Miembro de la tribu Rizaigat Mahamid, fue aliado de Hameti en la era de los Janjaweed, pero se apartó cuando la mayoría de las milicias se unieron a las RSF. Hilal destaca en la historia por ser un influyente árabe de Darfur que se opone a las RSF y porque su tribu está en Sudán y Chad. Esta semana, las RSF atacaron y tomaron sus bastiones en Misteria, matando familiares. Musa Hilal escapó. El asalto aumenta la presión sobre Chad. Aquí está el monitor de la guerra de Sudán. Los combates aumentan la probabilidad de que el conflicto de Sudán se extienda a Chad, ya que la tribu Rizagat Mohamed de Hilal habita en ambos lados de la frontera. Al final de todo eso, entonces, nos quedamos en una especie de limbo extraño, uno en el que todas las piezas están en su lugar. Para una escalada dramática en la frontera o el colapso interno del régimen de Déby. Pero también uno en el que el desastre aún no ha estallado, y debemos ser honestos, es muy posible que nunca llegue. Quiero decir, ha habido temores sobre que la inestabilidad de Sudán se desborde hacia uno de sus vecinos desde el inicio de la guerra. Hasta ahora, la mayoría de las naciones vecinas apenas se mantienen, aunque Sudán del Sur y Etiopía parecen más precarias. ¿Recuerda el chiste del tipo que cae de un rascacielos y al pasar cada piso piensa, hasta ahora todo bien? El peligro ahora es que quienes observan la región MENA creen que todo va bien solo porque aún no han tocado fondo, aunque van hacia un desenlace inevitable. Tal vez 2026 sea cuando la región finalmente choque contra el pavimento. Y puede ser que cuando finalmente ocurra el impacto, sea Chad el primero en hacerse 1 millón de pedazos. Gracias por vernos.